Ya puse a grabar. Vamos a arrancar con esta clase 5, que es un poquito la introducción, o mejor dicho, los conocimientos básicos para poder realizar, para poder estudiar los errores y el tamaño de la muestra. Para eso tenemos que estudiar las medidas de tendencia central y las de dispersión. Entonces, en esta clase vamos a ver medidas de tendencia central, medidas de dispersión y vamos a agregar un poquito más para después poder hacer el análisis y las medidas de forma. Arrancando con las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son la media aritmética, que también se conoce como media o promedio, la mediana y la moda. Son todas medidas de tendencia central. ¿Qué quiere decir que son de tendencia central? Que son valores que están ubicados hacia el centro de los datos, imaginándolos en un gráfico, son los valores que están en el centro del gráfico. En la práctica, en la última práctica, les había puesto un ejercicio en donde hablábamos de la distribución normal de datos, en donde nos queda una campana, como la que aparece acá en el medio, de los tres gráficos que tienen en pantalla, en donde la media, la moda y la mediana coinciden. Ahí es donde tenemos una campana de Gauss o una distribución normal, en donde las tres medidas coinciden. ¿Qué quiere decir esto? Que las desviaciones o las dispersiones o la variabilidad dentro de los datos van a estar de forma simétrica, alineados a esta medida de tendencia central, que para eso es que las estudiamos, para poder saber la dispersión de los datos, ¿sí? Bueno, acá tenemos 3 ejemplos de cuando la media, la moda y la mediana no coinciden, y después vamos a ver cuando estudiemos medidas de posición, qué significan que la curva esté tirada para un lado o esté tirada para el otro, lo que le llamamos sesgo. Bueno, con respecto a estos 3 parámetros que vamos a ver, estos 3 estadísticos que van a estudiar la muestra, también pueden estudiar una población, depende del tamaño, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos de la muestra. Vamos a estudiar estos estadísticos. Ya les digo, se puede estudiar o para la población o para la muestra. Nosotros vamos a estar enfocados siempre en estudiarlos como si fuera para la muestra, pero se pueden estudiar para muestra o para población. Bueno, a partir de estos puntos de referencia vamos a empezar a verlos, las medidas de tendencia central. En la mayoría de los casos, el conjunto de datos obtenidos, ya sea de una muestra o de una población, tienden a reunirse alrededor de un valor central, que son estos 3 estadísticos que vamos a estudiar. De esta manera es posible obtener el valor típico o representativo de todo el conjunto de datos. O sea, cuando nosotros hallamos, por ejemplo, la media, lo que estamos hallando es un valor promedio de todos los datos que tenemos. Las medidas de tendencia central más representativas son las que vamos a estudiar, la media aritmética, la mediana y la moda. Existen otras, como por ejemplo la media ponderada, nosotros no la vamos a ver, pero existen varios más. Antes de arrancar a ver la media, moda y mediana, que son muy sencillas cuando nosotros hablamos de datos no agrupados, ¿sí? Cuando hablamos de datos no agrupados, estamos hablando de datos que no están en una tabla de frecuencias. Cuando hablamos de datos agrupados, están en una tabla de frecuencias. Ya agrupados con la frecuencia absoluta o agrupados también como frecuencia absoluta, pero hablando de intervalos de clase, ¿sí? Entonces, datos no agrupados cuando nosotros tengamos datos como, por ejemplo,
acá que tienen en pantalla, los datos son 2, 6, 11, 8, 11, 7 y 5. Profe, datos discretos serían, ¿no? Sí, estos son discretos, ¿sí? Que no están, no los podemos agrupar o no es necesario agruparlos, o como dijimos en alguna otra clase, cuando son menos de 20, ¿sí? Cuando por lo general se agrupan cuando tengo datos mayores a la cantidad de datos es mayor a 20. En este caso, bueno, las medidas de tendencia central son simples. Por ejemplo, la media aritmética, ¿sí? O el promedio, que también se le llama promedio simple, es la sumatoria de todos los datos divididos el total de datos, así de simple. Como ven acá en pantalla en el ejemplo, la media aritmética se representa por lo general con una X y una rayita arriba, y es la sumatoria de todos los datos dividido por la cantidad de datos. Tengo 8 datos, lo divido por 8, eso me da el promedio. Como hicimos toda la vida en la escuela para saber el promedio de los 3 trimestres, por ejemplo. Bueno, eso es una media aritmética con datos no agrupados. Y acá en la formulita, ¿sí? Para que les va a aparecer muchas veces en la mayoría de los libros con la formulita de sumatoria. Y esto es lo que esto dice, 1 sobre n quiere decir 1 sobre el total de datos multiplicado por la sumatoria de los x sub i, que van de i igual a 1 a n. N es el total de datos y i es el primer dato. I1, perdón, me indica desde dónde voy a empezar a sumar. Desde el primer dato hasta el n datos, o sea, si tengo 8 datos voy a sumar x sub 1, x sub 2, x sub 3, o sea, primer dato, segundo dato, tercer dato, en este caso como n es igual a 8, hasta el dato número 8. Eso es lo que quiere decir esa formulita. Para datos agrupados, acá la formulita cambia un poco y la media aritmética sería 1 sobre n por la sumatoria también desde i igual a 1 hasta k, en este caso le llama k porque está hablando de datos agrupados, entonces la formulita cambia por eso, pero es lo mismo que si fuera, bueno, en realidad no es lo mismo, porque n es el total de datos y k es la cantidad de intervalos, si estoy hablando de intervalos de clase, o de datos, la cantidad de datos agrupados que tengo. Entonces, lo que voy a hacer en esta formulita es la sumatoria igual, pero voy a multiplicar a la frecuencia por el dato, ¿sí? O por la media de clase, o la marca de clase. No sé si lo hablamos en las clases anteriores. Profe, una Sí, consulta. Acá sí, la marca de clase sería X, ¿no? Según el cuadro. sí. Según el cuadro es X, sí. Y en la formulita es M, sí, es lo mismo. Dale, gracias. No, de nada. Entonces, en la sumatoria voy a hacer la sumatoria de la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia, que acá sería n sub i, la frecuencia en el cuadrito, y en la fórmula es f sub i. Fíjense cómo hay autores que lo ponen de una forma y autores que lo ponen de otra forma. Lo pueden encontrar de las dos formas. Entonces voy a multiplicar la marca de clase, que eso preguntaba si habíamos hablado en la clase pasada, la marca de clase es el valor central de los valores que están dentro del intervalo. O sea, dentro del intervalo 45-50, yo tomo todos los datos que están dentro de ese intervalo. No, perdón. La marca de clase es la media entre el límite inferior y el límite superior. O sea que este 47,5 sale de 45 más 50 dividido 2. Esta marca de clase es la que yo voy a multiplicar por la frecuencia. Bueno, y así tengo la media aritmética para cuando tengo datos agrupados. ¿Sí? Si ustedes hacen la cuenta acá, yo al hacer 47,5 por 2 más 52,5 por 9 más 57,5 por 12 más 60, toda esta sumatoria me va a dar 3060. Y el total de datos es 50, ¿sí? Entonces divido por 50 y tengo la media de este conjunto de datos agrupados.
Bueno, la mediana es otro valor de tendencia central que me va a indicar el valor exacto de la muestra de datos. Yo para hacerlo con datos no agrupados, lo que tengo que hacer es ordenar de menor a mayor los datos y el dato central, el dato que está justo en el medio, esa es la mediana. Por lo general se hace, ordeno los datos y empiezo a tachar el último y el primero, el anteúltimo y el segundo, y voy tachando hasta que me queda el valor central. Eso cuando tengo valores, números menos que 20 y puedo hacerlo de manera simple, digamos. ¿Qué pasa cuando yo tengo en el medio, ¿no es cierto? Cuando la cantidad de datos es impar, voy a tener un valor central y voy a tener una mediana y va a ser sencillo. Pero cuando tengo dos datos que me quedan en el medio, ¿sí? Lo que voy a tener que hacer es la media de esos dos datos. Entonces voy tachando y me quedan, en este caso, justo acá, en este ejemplo que está acá, ¿sí? Tengo los datos 2, 6, 11, ¿no? Lo que hago es primero ordenarlos de menor a mayor y voy tachando el último con el primero, el segundo con el anteúltimo, y así hasta que me quedan los datos centrales, en este caso serían 6 y 7. Entonces lo que hago es sacar una media o un promedio entre 6 y 7. Ven, acá está 6 más 7 dividido 2, que sería el cálculo de la media de la mediana, perdón, o sea, la media entre esos dos datos para obtener la mediana. Ese es el valor central de datos no agrupados. Ahora, cuando los datos están agrupados, ya voy a tener que utilizar una formulita. ¿Qué es? O sea, cuando nosotros tenemos en este ejemplo la tabla, nosotros tenemos los datos así metidos en un intervalo, no sabemos en realidad cuál es el valor que está en el centro, cuál es el que está, no podemos ir tachando como hicimos en los datos no agrupados en el ejemplo ese. Entonces lo que hago es manejarme con las frecuencias absolutas e ir buscando el valor central. Si yo tengo 50 datos, el valor central va a estar, me los imagino acomodados, va a estar en el dato número 25, no sé cuál es el dato, pero sí sé que va a estar en el dato número 25. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar con eso, con ese dato, con ese intervalo donde se encuentra el 25. Si ustedes miran la tablita, yo tengo total de datos 50. Busco ese intervalo en donde debería estar mi mediana. Entonces, para eso yo tengo las frecuencias absolutas y tendría que tener acá, justo no está, las frecuencias acumuladas, pero si yo tuviera las frecuencias acumuladas, tengo que buscar el intervalo que esté en donde esté la ubicación del dato 25. Entonces, fíjense, yo tengo dos datos en el primer intervalo de clases, y 9 serían 11, y 12 serían 23, ¿no es cierto? 11, 23. Entonces, acá en este intervalo es donde yo voy a tener el dato. 23 es el dato más cercano a 25, porque si yo sumo 11 ya me voy para 30 y pico, 34. Entonces, el intervalo que yo voy a estudiar va a ser este, el número 3, digamos, ¿no? Ahora igual se los muestro con la formulita. Bueno, tienen en pantalla la fórmula. En el caso en que el conjunto de datos esté agrupado en intervalos, el cálculo de la mediana se realiza mediante el siguiente procedimiento. Y acá está bien clarito el procedimiento, pero se los voy a ir explicando un poquito. Primero tengo que hallar n sobre 2. Dijimos en el ejemplo anterior, n era 50, n sobre 2 sería 25. Una vez que yo ya tengo ese valor de ubicación del dato que es 25, tengo que ubicar el intervalo cuya frecuencia absoluta acumulada n contiene a n. Sí. En el caso de que sea impar, ¿es igual la fórmula?
Sí, O sea, si sería 51, sería 51 dividido 2. exactamente. Y Ajá, vos buscas, ese es que quedarías 25,5. claro. Buscas el intervalo en donde te entre ese valor. Ah, buenísimo. Entonces, tenemos el intervalo, ahora tenemos que calcular mediante esta formulita, en donde L sub i, no sé si se ve ahí, si ustedes lo llegan a ver, pero acá dice L sub i, es el límite inferior del intervalo que contiene n sobre 2. N es el número total de datos de la población, que en este caso es 50, y después tengo n sub i menos 1, y es la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo que contiene a n sobre 2. Frecuencia absoluta del intervalo que contiene n sub i es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a n sobre 2 y c es la amplitud del intervalo que contiene a n sobre 2. En este caso, la amplitud, en este ejemplo que está acá, ¿sí? Es 5. Para todos tiene amplitud 5. Entonces, el límite inferior del intervalo que contiene a n sobre 2. En este caso, dice 60. Fíjense, acá, ahora que me acabo de dar cuenta, yo me confundí al hacer la cuenta. El n sobre 2 el intervalo que contiene a 25. Yo acá, cuando fui haciendo la cuenta, me dio 23 y no me di cuenta. Fíjense, porque a mí me falta la columnita de las frecuencias acumuladas. Tengo 2 y 9, 11, y 12, 23. En 23, que decía yo, no está conteniendo a 25. El que contiene a 25 es el que le sigue, el intervalo este de 4, ¿ven? Que serían, iba a 23 y 11, 44, ¿no? Sí, así es. No, tampoco. 34. 34. O sea que el intervalo que yo estoy buscando es este, el 4. El posterior ¿Sí? sería, ¿no? Al Como número. no, sería el que lo contiene. Yo Ajá. había calculado acá hasta 23, pero mi n sobre 2 es 25. O sea que 23 no lo contiene. Lo contiene 34 que dijimos, al sumarle 11. Pasa que acá me faltó la columnita de las frecuencias acumuladas. Pero acá, ustedes imagínense que hay una columnita que dice 2, 11, 23 y 34. Entonces, el intervalo que contiene a 25 es el intervalo 4. ¿Sí? Ya calculé n sobre 2, que era 25. El intervalo, ubiqué el intervalo que contiene a 25, que es el intervalo 4, y de ahí voy a sacar los datos. O sea que lo más importante es eso, ubicar n sobre 2, después ubicar el intervalo con el que voy a trabajar, el intervalo que contiene a n sobre 2, que en este caso es 4. Y bueno, tengo que poner L sub i, que es el límite inferior del intervalo que contiene n sobre 2, y como les mostraba en la tablita, este es el intervalo, el límite inferior es 60. Después necesito n sobre 2, que ya dijimos que era 25, y después tengo que buscar la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo, y acá sí sería la del intervalo 3, que era 20, habíamos dicho 2, 11, 23. ¿Me siguen? Sí, Bueno, todo eso, entonces esa resta la tengo que dividir por n sobre i, que es la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a n sobre 2. Y acá sí, el intervalo 4, la frecuencia absoluta es 11. Así que lo tengo que dividir por 11. Y multiplicarlo por la amplitud, que ya dijimos que la amplitud era 5. Hago toda esta cuentita, 60 más 0,9, que es 2 dividido 11, por 5, y me da 60,9. Entonces, esto significa que el 50% de las personas realizaron la actividad
en 60,9 minutos o menos y el otro 50 tardó más de 60,9. Como yo hallé la mediana, que es el valor central, ¿sí? Es justo el valor que está en el medio, lo que me quiere decir es que voy a tener una cantidad de datos para un lado y otra cantidad de datos iguales para el otro. O sea, 50% de datos a partir de la mediana, voy a tener 50 para abajo y 50 para arriba de la mediana. Ese es el valor de tendencia central que yo voy a estar utilizando para saber bien cuál es el medio de los datos. Bueno, después el próximo valor de tendencia central, ¿se entendió eso, no? O esta es la formulita un poco más complicada que tiene toda esta clase. Creo que esta es una de las formulitas más complicadas. Sí, profe, yo en particular lo entiendo porque ya lo hemos visto en otra materia. No sé si los compañeros. Buenísimo. ¿Y querés aportar algo? ¿Se entendió? Ya que lo conoces, lo Sí, no, entendiste. está claro lo que digo. Buenísimo. Lo que sí que hubiese estado bueno tener la parte de la frecuencia acumulada, ya que es muy importante para Sí, sacar la mediana. Pero sí se entendió. sí, la verdad que sí. Ahí le erramos con el ejemplo. Bueno, gracias, Mariela. Continuamos. La moda, entonces, el dato que más se repite. Como dijimos antes, para datos no acumulados es simple porque me puedo fijar en la frecuencia absoluta y el que tiene mayor frecuencia absoluta, esa es la moda. En este caso, tengo poquitos datos en el ejemplo, entonces puedo ver cuál es el valor que más se repite, que el que más aparece es el 11, entonces la media, en este ejemplo, sería el 11. Para datos agrupados, bueno, acá la formulita no es muy amigable, pero no es tan complicada si la entendemos. ¿Cómo ubicamos en un intervalo cuando tenemos acá, por ejemplo, cómo podemos decir cuál es la moda dentro de este ejemplo? Bueno, para eso tenemos la formulita de la moda, ¿sí? O modas, porque pueden ser varias. Voy a tener el límite inferior del intervalo con mayor frecuencia absoluta. Entonces voy y lo primero que tengo que fijarme y mirar es cuál. ¿Se repite? Si escucho que alguien habla, pero muy bajito. ¿Me están hablando a mí? Sí, profe, el 9 había dicho. No sé si se repetía. No te escucho bien. Si se repetía, ¿qué? No te escuché, Janina. 9 decía la compañera. ¿9 qué? Seguramente dice que 9 puede ser la moda. Ah, no le anda el micrófono. Bueno, Janina, yo no te escucho bien. Te escuchaba, pero no bien. No te escuchaba, te escuchaba muy lejos. Bueno, me perdí de dónde, a qué se refería con el 9. No, estábamos hablando de la moda Sí. y según el cuadro ella vio que en el 9 se repetía 2 veces en el dato. Y usted justo está ubicando el límite inferior para mostrarnos la fórmula. Bien, así, eso mismo dice Janina. Bueno, a ver, el 9. ¿Qué me dice Janina? Acá. Bien. Ah, se me adelantó. Ya entendí. Bueno, entonces el límite inferior del intervalo con mayor frecuencia absoluta, que es donde está el 9, que era lo que decía Janina, ¿no es cierto? Mayor frecuencia absoluta. Bueno. Pero no veo por qué dice el 9, Janina.
Seguramente ya lo lo dijo vi, porque en NI se repite 2 veces 9, se sí. repite 2 veces el 9. Sí. No, Janina, en este caso no sería, no me fijo ahí. No me fijo en la frecuencia absoluta las veces que se repite más el dato, ¿sí? Eso es cuando yo tengo datos no agrupados, entonces ahí sí me fijo cuál es el dato que más se repite. Pero cuando tengo datos agrupados, tengo que utilizar esta formulita, en donde lo primero que tengo que hacer es fijarme, bien, buenísimo, fijarme el límite inferior del intervalo con mayor frecuencia absoluta. O sea que lo que tengo que buscar es el intervalo con mayor frecuencia absoluta. Vamos a la tablita. Frecuencias absolutas, estas que tengo acá, 2, 9, 12, 11, 9 y 7. Entonces, el que tiene mayor frecuencia absoluta es este que está acá, el 12, ¿no? O sea, el intervalo 3, este que está acá. Después tengo que ver la diferencia entre la mayor frecuencia absoluta y la anterior. Profe, entonces ahí pondríamos el 55 en el límite inferior, ¿no? Porque es el que corresponde a la frecuencia absoluta 12. Exactamente, 12, 55. Gracias. No, gracias a vos. Disculpe por interrumpirla. No, interrumpí que para eso estamos, así no se hace aburrido. Bueno, después tenemos la diferencia entre la mayor frecuencia absoluta y la anterior. Entonces, la diferencia, esto quiere decir la resta entre esto que está acá, ven que aparece en un triangulito, eso quiere decir delta. Y delta, así se llama la letra griega, ¿no? Pero lo que quiere decir, cada que me aparece ese triangulito es una diferencia. O sea, al dato mayor le resto el dato menor. Entonces me dice la diferencia entre la mayor frecuencia absoluta y la anterior. Habíamos dicho 12, que era la mayor frecuencia absoluta, y la anterior sería 9, ¿no? Esta es la mayor, la anterior yo miro acá y digo 9, ¿no? La que está antes. Pero me parece que se refiere, si mal no recuerdo, a la anterior, hablando de mayor, ¿no es cierto? O sea, si la mayor es la 12, la siguiente mayor, o sea, no me sale cómo expresarlo. La anterior sería 9. La anterior. Diferencia entre la mayor frecuencia absoluta y la anterior sería sí, 9. Tenés razón, sí, La diferencia sería 3. Sí, tenés razón. Es entre la 2, entre 12 y 9, sí. Sí, yo quiero sacar cuentas mentales y no me sale. Sí, gracias, Mariela. Sí, se refiere a eso. Ubico la frecuencia absoluta mayor y después le resto la anterior. ¿Sí? Entonces acá, fíjense que me quedó 3, el delta este sale a ser 12 menos 9, que sería 3. Y después me dice la diferencia. Esto que dice acá abajo, este delta que está acá abajo es delta sub 2 y este es delta sub 1, pasa que se salió mal la fórmula. No es la diferencia, sino acá abajo tengo la suma entre las diferencias, o sea, la suma entre delta 1 y delta 2. Delta 1, que ya dijimos que era 3, y después tengo para delta 2 es la diferencia entre la mayor frecuencia absoluta y la siguiente. O sea, que era 12 y 11, ¿sí? La diferencia entre 12 y 11, que es 1, ese sería delta sub 2. Acá. Entonces me queda, ya sé que delta sub 1 es 3, y acá tengo delta sub 1 que es 3, más delta sub 2 que era 1. Entonces vengo y aplico la formulita y me queda 3 dividido 4 por 5 más 55. Y de ahí sale, este 15 sobre 4 sale de hacer 3 cuartos por 5, que sería 15 cuartos, más 55, que serían 58,75. Es decir, el tiempo que la mayoría de las personas invierte para realizar la actividad es de 58,75 minutos. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Sí, se entendió. Buenísimo.
Yo sé que ustedes ya estuvieron viendo todo, la mayoría está cursando probabilidad estadística y lo deben haber visto. Pero hay personas que no cursaron y como la materia no es correlativa y se cursan a la par, nosotros optamos y nos sugirieron que los demos igual. Que a lo Sí, mejor- igual está bueno para reforzar siempre los conocimientos, ya que son cosas nuevas. O sea, verlo más de una vez está bueno. No Bueno, viene. bueno, buenísimo. Buenísimo, que no se lamenten de estar perdiendo tiempo en ver varias veces lo mismo. No Bueno, viene. esas son. Bueno, gracias, Mariela. Esas son las medidas de tendencia central, ¿sí? Son Profe, sí. ahí Janina mandó un mensaje que ella no había entendido. A ver, ¿dónde están los mensajes acá? Eh, ujú. Bueno, bien. A ver, ¿cómo hacemos para comunicarnos con Janina? Janina mandaba un mensajito diciéndome qué parte no entendiste. De la moda, me imagino, porque lo anterior habías dicho que sí, creo, ¿no? La mediana, de la mediana, a ver. Bueno, con respecto a la mediana tenés que ubicar los valores, primero que todo tenés que ubicar la cantidad de datos, que en nuestro ejemplo son 50. Después tenemos que hallar n sobre 2, o sea, calcular n sobre 2 si los datos son 50, lo divido por 2 y ahí voy a obtener el valor central, ¿no es cierto? El dato, a ver, imagínate los datos así, enumerados de 1 a 50, no sé cuáles son los datos, pero los enumero de 1 a 50, ¿sí? El dato medio sería el que está ubicado en la ubicación 25. Por eso es que yo hago, o sea, yo no, por eso es que se hace de ubicar el dato medio, la ubicación del dato, para ubicarlo dentro del intervalo. ¿Sí? Si acá tuviéramos la frecuencia acumulada, como les decía antes, yo tendría 2, 11, 23, 34, 43 y 50, ¿no? Entonces, dentro de todos estos datos, que estos son la cantidad de datos, la frecuencia acumulada es la cantidad de datos que yo tengo repartidos, ¿no? Según la cantidad de datos que tiene cada intervalo. En este intervalo tengo 2 datos, en este intervalo tengo 9 datos, en este tengo 12. Si yo los tuviera todos ordenaditos, a ver si lo veo acá. Si yo los tuviera todos ordenaditos a los datos, los tendría acomodados del 47,5, los datos que estén dentro del 47,5 estarían ordenados. Tendría 2 datos, después tendría 9 datos que están dentro del 50 y el 55, todos ordenaditos, ¿sí? Esto es lo que me está diciendo la frecuencia absoluta con respecto a los datos, y los datos después tienen una media, ahí se me fue la palabra, una marca de clase, ¿sí? Que es este valor medio que está acá. Y lo que yo voy a hacer es ubicar ese valor central, pero no lo conozco. Lo que sé es el que está ubicado acá, dentro de este intervalo que era acá, en el 4, en el número de clase 4. Porque acá yo tengo si tuviera la frecuencia acumulada, tendría un 34. Y el 25 está dentro de esa frecuencia absoluta. No sé si hasta ahí me entendés, que eso me parece a mí que es lo que más o menos te puede llegar a marear, ¿no? Una vez que yo tengo ubicado el intervalo, bien, buenísimo. Una vez que tengo ubicado el intervalo, después, en base a ese intervalo, voy a ir sacando todos los datos que me piden acá.
Entonces, el límite inferior de ese intervalo, que dijimos que era el 4, que contiene a n sobre 2, que dijimos que era el intervalo número 4. El límite inferior, si vos mirás en la tablita, vos andás mirando en la tablita, si lo tenés ahí a mano, el límite inferior es 50 y 5, ¿no? No, 60. Acá, en la tablita, 60. El límite inferior de este intervalo, en donde está ubicado el 25 dentro de la frecuencia absoluta, es el 60. Me pide ese dato, después necesito tener el número total de la población, que ya dijimos que era 50, la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo que contiene a n sobre 2, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo que contiene a n sobre 2, tendría que tener la tablita acá, ¿no es cierto? Acá donde está 4, yo tengo la frecuencia acumulada que dijimos que era 34. La anterior acumulada habíamos dicho que era 25. Acá en este intervalo número 3 hay una frecuencia acumulada de 23, ¿sí? O sea que yo voy a tener esta frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo, va a ser el número 23. Después tengo la frecuencia absoluta acumulada del intervalo que contiene a n sub 2, que dijimos que era 34. Qué macana que no está acá justo la tablita. No me di cuenta. Sí, profe, 34. Gracias, Mariela. La frecuencia absoluta del intervalo y la amplitud del intervalo que contiene a n sub 2. La amplitud era de 5. Ya la tengo la amplitud. Tengo n sub 2 que dijimos que era 25, 23 que es la frecuencia acumulada anterior al intervalo, ¿sí? Y n sub i que es la frecuencia absoluta acumulada. No, la frecuencia absoluta. Sí, la frecuencia absoluta es esta que está acá, del intervalo que estamos utilizando, que es 11. ¿Sí? Janina, vos anda escribiéndome para ver si vas entendiendo. Una vez que yo tengo todos esos datos, lo que hago es reemplazarlos en la fórmula. N sub 2, que es 25, ¿sí? N sub i menos 1, o sea, del intervalo anterior que era 23, N sub i buenísimo. N sub i entonces que era la frecuencia absoluta del intervalo, que es 11, 5 que era la amplitud del intervalo, realizando toda esa cuentita, llego a que la mediana es 60,9 minutos. ¿Sí? Y ese 60,9 minutos, si ustedes se fijan en la tabla, 60,9 está como entre estos dos, ¿sí? Ese es el valor central. Por acá, como entre medio de estos dos datos, va a estar el intervalo, la mediana. Y lo que la mediana me indica es ese de 60,9, voy a tener el 50% de los datos abajo de la mediana y el 50% arriba de la mediana. ¿Ven? Yo acá tengo la mediana y voy a tener el 50% de los datos para la izquierda y para la derecha, perdón, y el 50% para la izquierda. Esto difiere la forma porque esos datos pueden estar más dispersos o menos dispersos. En este caso, acá están más dispersos y acá están menos dispersos. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. En caso de que la media, la mediana y la moda se encuentren en el medio, como resultado tienen que dar el mismo valor para que suceda eso, ¿no? Exactamente. Sí. Ajá. Suele pasar, ¿eh? Bueno, listo la mediana, Janina. La moda. ¿Entendiste la moda?
Buenísimo. Bueno, entonces seguimos con las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, lo que me van a decir, fíjense acá en el dibujito, es cómo están dispersos los datos a partir de estas medidas de tendencia central, ¿sí? Yo voy a tener la moda, la media y la mediana, por lo general es respecto de la media, ¿sí? No por lo general, son respecto de la media, ¿sí? Yo voy a tener la media y voy a tener una dispersión de datos. Fíjense acá en el dibujito, en esta que es como más flaquita, la curva, los datos están como más cerca de la media, están como más amontonados todos ahí. Entonces voy a tener menos dispersión. Cuando hablamos de dispersión, hablamos de esa distancia que hay de la media a los datos. Fíjense acá, estos como cuadraditos que hay por ahí son los datos y están como más alejados cada uno de esos datos de la media, ¿sí? Esa es la dispersión. Y lo que nos mide es la variabilidad de los datos, ¿no? Cuán variables son los datos o cuán cercanos son a estas medidas de tendencia central que nosotros estuvimos analizando anteriormente. Bueno, nosotros vamos a ver el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿sí? Bueno, acá tienen como una introducción, ¿no? Que además de las medidas de tendencia central que posibilitan la representación del conjunto de datos por medio de un valor, es necesario conocer la variabilidad o la dispersión de los datos que pueden tener en relación a una medida central. A veces también se hace el estudio con respecto a la moda y la mediana, pero nosotros no. Estas medidas de dispersión están todas estudiadas desde la medida de tendencia central, la media, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo que todo el análisis que se hace en las medidas estas, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, están respecto a la media, ¿sí? En los análisis estadísticos, las medidas de dispersión que presentan más representatividad son el rango intercuartil, que nosotros nos vamos a ver los cuartiles, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Bueno, el coeficiente de variación está relacionado con la desviación estándar, ¿sí? Yo voy a calcular la desviación estándar y después voy a poder sacar el coeficiente. Y la varianza, bueno, es la dispersión que yo tengo con respecto de la media. Están como relacionados unos con otros. Y el rango intercuartil, que son los cuartiles, percentiles y discentiles, creo que se llamaba el otro, nosotros no los vamos a ver en esta clase, después en clases posteriores, si tenemos tiempo, los vamos a ver, pero estamos tratando de dar las medidas de dispersión para llegar a la desviación estándar para después poder dar, como habíamos dicho antes, poder estudiar el tamaño de la muestra y los errores de muestreo, ¿sí? Bueno, el rango ya lo vimos anteriormente, que es la diferencia entre el valor máximo y menos el valor mínimo, ¿sí? Eso es el rango. Si yo, bueno, es así de simple. El valor más chico, el valor más grande de los datos menos el valor más chico, ¿sí? Ya lo vimos anteriormente, así que lo vamos a pasar un poquitito de largo. Vamos a la varianza, que es como quien diría, la vedette de todo esto. La varianza lo que me va a hacer es medirme esa dispersión, como decía anteriormente, que yo tengo con respecto a la media. Es esa diferencia que hay desde, ¿no es cierto?, desde la media hacia los datos. La sumatoria de todas estas diferencias dividido el total de datos es lo que va a ser la varianza, ¿sí? Aproximadamente, porque en realidad la varianza es elevar las diferencias, esas dispersiones, al cuadrado para poder hacer la sumatoria que me quede distinta de 0. Fíjense, acá vale hacer una aclaración con respecto a muestra y población, que me parecía que lo había hecho en algún lado.
Espérenme un segundito porque me parecía que lo habíamos aclarado, pero más adelante. En la slide 4, profe. No los tengo enumerados yo. Antes de moda media y mediana. Sí. Ahí. Ahí habló solamente de la muestra y población. Ah, Es lo único sí, que hay. sí, no, lo que yo quería decirles es que el análisis se diferencia cuando yo estoy trabajando con una muestra o con una población, y acá en las medidas de dispersión es donde se hace la diferencia más, se evidencia más la diferencia, por decirlo de una forma. Porque yo voy a encontrar, cuando ustedes revisen bibliografía, si lo hacen, claro, hay dos fórmulas, como dice Lucas. Yo voy a tener una fórmula para la población y una fórmula para la muestra, ¿sí? Depende de lo que yo esté estudiando, voy a utilizar o para población o para muestra. Como nosotros estamos trabajando como muestras, nuestras fórmulas van a ser siempre sobre la muestra, ¿sí? Pero si en llegado caso ustedes tuvieran que estudiar una población o si tuvieran alguna ejercitación que dice estudiar la población, por lo general en las ejercitaciones prácticas, ¿no es cierto?, de bibliografía, se aclara si estoy trabajando con una muestra o si estoy trabajando con una población. Entonces yo voy a tener que optar por una de las dos fórmulas, ¿sí? La única diferencia está en que cuando yo trabajo con una población, voy a trabajar con el total de los datos, ¿no es cierto? O sea, si estoy trabajando con 50 datos, voy a trabajar, mi N va a ser 50. Pero si yo estoy trabajando con una muestra, ¿sí? Estoy haciendo este parámetro sobre una muestra, mi N va a ser N-1. Eso me va a sacar ese -1, me va a estar mostrando o me va a estar ejemplificando dentro de la fórmula que estoy trabajando no con el total de datos, sino con menos del total de datos, ¿sí? Esa sería en grandes rasgos la justificación de por qué hacemos la diferencia entre cuando hablamos de población utilizamos N y por qué cuando hablamos de muestra usamos N-1. Pero en general es esa la diferencia. Pero sí. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Porque con Mariana estamos confundidas con respecto a la varianza, porque había una fórmula que decía la sumatoria de XY menos, digamos, la media al cuadrado, todo eso al cuadrado, y por la frecuencia absoluta, decía, sobre N-1. Sí, ese es para datos agrupados. Ah, es para datos agrupados. Claro. Ah. Cuando esta que está acá, esta que está en pantalla, sí, es para datos no agrupados. ajá, Cuando yo tengo poquititos datos, menos que 20, como habíamos dicho. sí, Y cuando tengo datos agrupados, viste que nosotros los tenemos en la frecuencia absoluta. O cuando trabajamos con intervalos, sí, ¿no? sí, sí. Esa fórmula que tiene la sumatoria y que multiplica por la frecuencia absoluta es para cuando trabajamos con intervalos o con datos mayores que 20. Que de igual forma esa fórmula es como más general y se puede utilizar para estos datos que son poquititos. Por ejemplo, acá, bueno, ahora lo muestro en el ejemplo, Sí, ¿sí? por favor. La fórmula entonces es, cuando hablamos de población, me va a aparecer sigma para la varianza, sigma al cuadrado, para la desviación estándar va a ser sigma, que es como una O, ahora después la van a ver, y cuando hablamos de muestra, va a ser S al cuadrado la varianza y S la desviación estándar, ¿sí? Bueno, esa es otra cuestión a tener en cuenta si yo estoy realizando algún ejercicio práctico y me aparece calcular sigma, yo ya sé que me está hablando de la población, y si me dice calcular S, sé que me está hablando de una muestra, ¿sí? Bueno, entonces, es la varianza que se escribe como S al cuadrado. Esta simbología de S al cuadrado no quiere decir que S esté al cuadrado, ¿sí? Sino que se escribe así porque después para sacar la varianza yo necesito hacerle la raíz a esta, perdón, para hacer la desviación estándar necesito hacerle la raíz. Y acá es donde a veces uno matemáticamente se confunde y trata de este cuadrado despejarlo como una raíz y se hace un lío bárbaro, ¿sí?
S al cuadrado sería el nombre de la varianza. Vamos a tomarlo así para no mezclarnos. Y después es la sumatoria de los X sub I, o sea, de los datos, menos la media. Yo ya una vez que ya calculé la media, voy a poder restársela y hacer esta sumatoria. Esa diferencia tiene que estar al cuadrado. ¿Por qué se ponen los datos al cuadrado? Si yo no pusiera los datos al cuadrado, hay esta dispersión con respecto a la media. Si yo sumo todas las dispersiones, ¿no es cierto?, que tengo de la media, o sea, hago cada dato menos la media. A ver si me explico. Yo tengo acá en el ejemplo 2, 6, 11, 8, ¿no es cierto? Se ha calculado la media y es 6,75. Yo tengo 2 menos 6,75 me va a dar menos 4, no, menos, esperen que, 6,75 menos 2, sí, estoy bien, 4,75 negativo. Tengo la calculadora porque trato de hacer cálculos mentales y no me da. Pasé todo junto. Entonces, 4,75. Negativo, ¿sí? Si yo empiezo a hacer así con cada uno de los datos, ¿no? Al dato le resto la media y lo sumo para saber las dispersiones, eso me va a dar 0. Siempre la sumatoria de las dispersiones de la media me va a dar 0, porque es la distancia que yo tengo y los datos se van compensando. Es por eso que en la varianza se eleva al cuadrado, además de que, para que no me queden los datos negativos, al elevarlo al cuadrado se me hacen positivos, ¿sí? Entonces, la sumatoria de la diferencia entre el dato y la media al cuadrado dividido, en este caso como estamos hablando de una muestra, n-1. Si fuera una población, sería dividido n. Entonces hago la sumatoria de los datos. En este caso tengo 2, 6, 11, todos estos datos que están acá. Calculando la media me da 6,75. Y lo que hago es expresar la resta o la diferencia entre los datos y la media al cuadrado. Hago toda esa sumatoria, lo divido. En este caso los datos son 8 menos 1 son 7. Y me va a dar 10,2143 en decimales, ¿sí? Así de simple se saca la varianza cuando tengo datos no agrupados. ¿Qué pasa cuando tengo datos agrupados? Acá tengo otro ejemplo donde tengo datos agrupados y la formulita es 1 sobre n menos 1, porque estoy hablando de una muestra, y la sumatoria es, acá el que dice m sub i es como si fuera x sub i. Vieron que según el autor lo llaman m o X. En realidad, M acá es porque está hablando de la marca de clases, ¿sí? Entonces tengo la marca de clase, ese valor medio que yo encontré del intervalo, menos la media, que ya la calculé anteriormente, y lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia absoluta. ¿Por qué lo multiplico por la frecuencia absoluta? Porque fíjense que, ¿qué me está diciendo este 2 que yo tengo acá? Que esta marca de clase, esta es la medida central de este intervalo, pero dentro de este intervalo hay 2 valores, ¿sí? Entre 10 y 20 hay 2 valores. Supónganse que puede haber un 11 y un 19, ¿sí? Yo le busco la marca o le busco la media de la clase para poder hacer todos los cálculos, pero en realidad los valores que están acá adentro son 2 y no los conozco, ¿sí? Sé que la media entre esos 2 valores que estén ahí adentro va a ser aproximadamente 15, ¿sí? Entonces, lo multiplico, esto sería 15 menos la media que nos había dado 40,4, está calculada en otro lado, ¿sí? Ese valor, esa diferencia va a ser por un dato, pero como yo tengo 2 datos, por eso lo multiplico por la frecuencia absoluta. Lo mismo pasa con el siguiente, ¿no? Yo tengo, la marca es 25, pero tengo 10 datos dentro de este intervalo. Entonces voy a hacer 25 menos 40,4, que era la media, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por 10.
Si ustedes lo miran acá, en este ejemplo de acá, yo los puedo ir escribiendo así a cada uno de ellos, pero en esta forma no los puedo ir escribiendo porque no los conozco. Entonces lo que hago es multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Bueno, y después es el mismo procedimiento, ¿no? Lo único que en vez de trabajar con el dato, trabajo con la marca, o sea, con la media del intervalo, y lo multiplico por la cantidad absoluta, la frecuencia absoluta que tengo de cada uno de los intervalos. No sé si se comprendió. Sí, profe, perfecto. Buenísimo. Bueno, el ejemplo está acá, está la sumatoria, lo divido a todo por 49. No sé si tienen, si usan calculadora. Yo había buscado la calculadora para explicarles, no sé si les interesa que les explique cómo calculan todo esto con la calculadora. Si les interesa, cuando termina la clase, les puedo explicar cómo utilizar la calculadora si no lo saben, para calcular todo esto que se ingresa. Nosotros a la calculadora le ingresamos los datos, ¿sí? Y después vamos simplemente apretando 2 o 3 botoncitos, ya me calcula la media, la varianza, la desviación estándar. Sí, profe, no viene mal. Bueno, después cuando terminamos, si les interesa, seguimos un ratito más. Y vemos con la calculadora. Bueno, eso en cuanto a la varianza, con datos no agrupados y con datos agrupados. Por lo general nosotros vamos a trabajar con datos agrupados, que son datos más grandes, y fíjense que también, como les decía antes, esto se puede aplicar para cuando los datos no están agrupados, ¿sí? Pasa que cuando los datos son poquititos y más que nada a modo de enseñanza para poder entender qué es la varianza, qué son las medidas de dispersión y las medidas de dispersión y las de medidas centrales, se arranca por hacer los ejemplos con datos no agrupados más simples, pero en general vamos a trabajar con datos agrupados. Bueno, y la desviación estándar es la raíz de la varianza en forma matemática. Y la desviación estándar es considerada la medida de dispersión con mayor representatividad para un conjunto de datos. Porque la desviación estándar es la que me va a decir ese rango, pues, sin confundirnos con lo que significa rango acá, ¿no? Es esa diferencia que yo voy a tener desde la media hacia los datos, ¿no? En general, si yo tengo una desviación estándar de, supongamos, se me ocurre, 1,7, y yo tengo que la media es 15, lo que me está diciendo es que yo voy a tener 1,7 hacia arriba y 1,7 hacia abajo de ese 15, ¿no es cierto? O sea, yo veía el otro día un ejemplo sencillo en donde yo me imagino el nivel del mar, ¿no? Y me dicen que pueden entrar al mar sí, a la playa, ¿no es cierto? Personas que miden, la media de altura, de profundidad, es 1,5 metros, ¿no? Pero la desviación es de 1,7. Entonces, yo voy a poder tener, no, si es 1, sí, a ver, vamos a ponerle 15 metros a la altura, ¿para qué? Lo que pasa es que si digo 15 metros, no queda muy... Bueno, vamos a decir 150 centímetros la altura, para poder decir que tengo 1,7 centímetros de diferencia, ¿sí? No sé si me explico. Sí, 150 centímetros y 170 centímetros. No, Sería la diferencia. No, 17 centímetros. Ah, 150 centímetros la altura, sí. ¿no? Y lo que sobra.
y 17 centímetros es ese rango, que yo tengo, esa desviación que yo tengo entre la media y las posibilidades que tengo, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo, esperen porque me mezclé ya con el ejemplo, 15 metros, 150 centímetros, ¿no es cierto? Me dicen que yo puedo entrar al agua o la media de la profundidad del mar es 150 centímetros. ¿Está bien? Más o menos. Y tengo una desviación de 1,7. Entonces, yo lo que voy a pensar es 150 menos 17. Si mido 1,33 m, no me voy a ahogar. Y si mido 1,67 m, voy bárbaro, porque tengo esa diferencia. No sé si me explico. Me está diciendo que yo tengo esa diferencia. En general, pero si yo estoy hablando del nivel del mar, por ejemplo, que me voy a meter al agua y lo más profundo me dice que puede llegar a ser 1,67 m, ¿sí? Yo ya de movida, si me mido 1,60 m, me voy a ahogar, ¿sí? No voy a hacer pie. No sé si me explico, me parece que los estoy embarrando. Esa sería la desviación estándar. Lo que no quiere decir que no haya, por ejemplo, algún pozo de 2 metros. No sé si me explico. La desviación estándar es como la media de las dispersiones que yo tengo a partir de la media. Mi media es 1,50 m. Yo sé que voy a tener 150 centímetros. Yo sé que voy a tener 17 centímetros para arriba y 17 centímetros para abajo. En general, en promedio, ¿sí? Esa desviación. Pero lo que no quiere decir tampoco es que yo no vaya a tener de repente un valor, hablando del ejemplo de la playa, que no sé por qué se me ocurrió la playa, que yo vaya a tener de repente un pozo de 2 metros. Porque puede ser, o sea, la media de las desviaciones es 17, pero podría ser un dato aún mayor. No sé si me explico. Me parece que no fue muy feliz mi ejemplo. No se entendió, ¿no? Nada. Ni 5 de lo que quise decir, ¿no? Bueno, Natalia entendió. Gracias, Natalia. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo y después de que lo vean, capaz que lo entiendan un poco más. Entonces, ya leí esto, la desviación estándar es considerada la medida de dispersión con mayor representatividad para el conjunto de datos. Matemáticamente se calcula la raíz cuadrada positiva de la varianza y se denota con S cuando hablamos de muestra y sigma cuando calculamos población. Y se calcula simplemente haciendo la raíz de la varianza que calculamos anteriormente. Lo pueden encontrar también con fórmulas en donde aparece la raíz de todo esto que está acá. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. Calculo la varianza y después le saco la raíz. Bueno, después tenemos... Profe, Sí, tengo una duda. sí. ¿Cómo vamos a hacer todos estos ejercicios en el parcial? ¿Por sistema o en hoja? No, va a ser múltiple choice, en donde van a tener que marcar la respuesta correcta. Ah, O sea, ustedes igual, lo van a tener que desarrollar y después marcar la respuesta correcta. bien. ¿Desarrollamos dónde? O sea, Tipo, eso, El desarrollo es suyo. claro, Ah, profe, pero el desarrollo se lo tenemos que mostrar después. Todavía no está estipulado. No lo hemos convenido con el otro docente. Ajá. La idea es que sí, porque si hay dudas de algún examen que esté, qué sé yo, los dos se confundieron tuvieron los mismos errores o tuvieron los mismos aciertos y parece que fuera una copia, la única forma de
de nosotros poder comprobar que no es copia es teniendo las fotos de los desarrollos, ¿no? Está bien, pero hay aplicaciones que ya me calculan todos estos datos, por eso. Sí. Después Y ahora con- después lo vamos ahora íbamos a charlar un poquito de cómo Excel te calcula todo eso. por eso yo no voy a tener ningún Seguramente, desarrollo. Yo le tiro los datos y ya con las fórmulas previstas me va a tirar todos los datos. Mucho desarrollo, salvo que lo tenga que aparte desarrollar en papel yo para después presentarlo y poder pelear mi nota, ¿no? No sé claro. cómo lo van a hacer. Sí, todavía no lo planificamos bien con el profesor, pero en general las preguntas van a tener preguntas en donde tengan que decir, bueno, a ver, si bien, como decís vos, los datos salen todos vos metés los datos y te salen la media, la moda, la mediana, todo te sale. Excel te lo hace todo. Hay que saber qué dato usar también, porque si vos ¿Qué no, dato usar? claro, Hay que saber también, por ejemplo, ahora vamos a ver justo con el coeficiente de variación, poder analizar los datos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora con el coeficiente de variación, nosotros si tenemos un coeficiente menor o igual a 7%, vamos a decir si la muestra se considera precisa o no se considera precisa, si la muestra, no, perdón, las estimaciones, los cálculos que hicimos. Por ejemplo, va a haber ese tipo de preguntas. ¿La muestra se considera precisa? ¿Es imprecisa? ¿No es aceptable? ¿Sí? Entonces, vos podés hacer todos los cálculos, pero después vas a tener que saber analizar según lo que estés analizando y según el cálculo que estés haciendo, por ejemplo, si la muestra es precisa o no es precisa. No sé si me explico, o sea, más allá de poder hacer las cuentitas, que acá la idea no es que nosotros, yo le meto todo esto a Excel y Excel me tira la respuesta, porque nosotros después vamos a tener que programar y ya ahí vos no sabés lo que está haciendo Excel atrás si no estuviste practicando o no entendiste todos estos procedimientos, como por ejemplo la varianza o la desviación estándar. Cuando vayas a programar, vos vas a tener que en algunos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, R ya te trae para que vos pones, creo que se llamaba min, y sacás la media. Pones min y ya te calcula la media. Pero bueno, en general la idea es que ustedes programen y sabiendo aplicar y sabiendo de dónde sale cada uno de los datos, vas a poder programar y armar tu propia programación en el programa, en el software, ¿no? No sé si usted usó SPSS. No, No. no. ¿Por? Porque yo le tiro todos estos datos y me los tira todos. Sí. Está Y preparado para estadística y claro, probabilidad. Minitab, Excel también. No sé si Sí, ustedes Excel sí, vieron las pero Excel claves por de ahí hay que calcular, hay que hacer fórmulas. En esto ya está todo preestablecido. No, en Excel, No lo usé nunca Excel. no sé si vieron en las claves de respuestas que tienen un cuadradito y aparecen la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, la varianza. Les aparece todos los datos en un cuadradito que yo les puse abajo del ejercicio 3 y del 7, creo que eran. Bueno, eso está hecho con análisis de Excel. El Excel yo no lo tengo, yo lo uso en línea porque no tengo Office todavía. Y tiene una opción que se llama análisis y yo aprieto análisis y aparece ese cuadrito. Yo solamente pongo las dos columnas que necesito de datos, que son la de los datos y la de la frecuencia, y pongo análisis y me aparece media, moda, mediana, todo. Así con el cuadrito ese que tienen ahí, después mírenlos en la clave de respuestas, y eso aparece utilizando Excel, ¿sí? Más allá de todo eso, la idea de dar estas clases es que ustedes vayan entendiendo de dónde salen los datos, porque más allá de que los programas les tiran todo, porque nosotros también podíamos usar Minitab, cuando ustedes vayan a programar, No, ¿sí? eso no está en duda, ¿eh? De dónde viene el dato. El tema es de cómo calcularlo.
Porque por ahí si yo Claro, tengo... ¿cómo lo calculás? No el dato, los estadísticos. ¿De dónde Sí. salió la media? ¿De dónde salió la mediana? ¿Cómo, cómo calculaste la varianza, sobre todo? ¿Sí? Si vos sabés de dónde salió eso, pues vos le tirás los datos y te tira la varianza. Y vos decís, listo. Si pusiste mal un dato, ¿cómo sabes si está bien o mal eso? Si pusiste mal un dato, por ejemplo. Vos más o menos tenés una noción para saber si está bien o mal. O sea, a ver, según el resultado, si vos pusiste mal un dato y conoces el procedimiento, te vas a dar cuenta que no te puede dar determinado valor porque conoces el procedimiento. Ahora, si vos metiste mal un dato y no sabés más o menos cuánto te tiene que dar, por ejemplo, que te dé un resultado negativo, para ser más exagerado, ¿sí? Y vos ya sabés del procedimiento, no hay forma de que te dé un número negativo. Si vos no conoces el procedimiento, listo, te dio un número negativo, ya está, ese es el valor, o decís, bueno, le pongo un más y ya está. Se me ocurre ahora un ejemplo, ¿no es cierto? No, está bien, pero como es un procedimiento y está reglamentado, o sea, es un proceso, un paso a paso, si yo sé qué dato va y en dónde va, el sistema me lo va a calcular solo. Por ahí tal vez no tengo que recordar tanta fórmula, sino recordar bien el concepto del dato. Claro, esa es la idea. Igualmente, no estamos pretendiendo que recuerden fórmulas. Las No, está fórmulas bien, pero el están tema del para, desarrollo en un parcial, por ejemplo, la varianza. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Eso es algo que yo dije hace un ratito. ¿Por qué se eleva la varianza al cuadrado? ¿Por qué aparecen los datos al cuadrado? Esas dispersiones que son, la dispersión es el dato menos la media, ¿no es cierto? Esa distancia que hay entre el dato y, el dato y la media. Para que el valor no sea cero o negativo. Porque la sumatoria de todas Sí. las dispersiones es cero, ¿sí? Sí. Y por eso se eleva al cuadrado, porque la sumatoria sin elevarse al cuadrado te da cero, ¿sí? Y porque la dispersión si no te queda negativa. Profe, con respecto a eso, ¿puedo dar un ejemplo para los compañeros que no entendieron que vi con respecto a la dispersión? Me perdí. ¿Cómo con respecto a la dispersión? ¿Qué es la dispersión? Sí, que hoy usted dio un ejemplo del mar, pero tengo otro ejemplo. ¿Tenés otro? Dale, Sí. sí, contanos. Bueno, una persona se toma, agarra su vehículo, un auto, para ir a trabajar. Ujú. Tarda entre 1 hora o 1 hora y 10, o puede ser 50 minutos, que sería una diferencia de 10 minutos. Eso no quita que porque se le haya pinchado una goma o haya una marcha o un piquete en la calle, no tarde más. Ese sería uno de los ejemplos. Claro. Ese sería un ejemplo de dispersión. Claro. Bien. Yo lo que estaba tratando de explicar hoy era la desviación, pero está bien. Está perfecto. Yo lo entendí. No sé si el resto lo entendió. Al ejemplo de Mariela, ¿no? Pues no veo quién está hablando. sí. Mariela. Bueno, con respecto a la pregunta, a lo que decía el compañero antes, que no vi tampoco quién era que hablaba, Yo, Alejandro. Alejandro. Bueno, la idea es básicamente, en general, es esa, que más allá de lo que puedas calcular o no, porque en realidad nuestra materia tampoco es en base a calcular estas medidas, ¿no es cierto? Eso ustedes lo tendrán que ver bien explicado en probabilidad estadística. La idea de nuestra materia es entender más o menos de dónde salen estos cálculos, estas fórmulas, para después poder programar. ¿Sí? Simplemente eso. Y con respecto a toda la información que tenemos, lo más importante, digamos, que se puede llegar a preguntar en un parcial es esto. Bueno, decir
Por ejemplo, si si las estimaciones realizadas son precisas o no son precisas, bueno, a partir de el coeficiente de variación vamos a poder decir cuán aceptable es o no las apreciaciones o estimaciones que hicimos los cálculos anteriores. Por ejemplo, ahora cuando veamos sesgo y kurtosis, ¿sí? Que tenemos también una fórmula que también te la calcula cualquier otro, se me fue ahora, programa. Yo voy a poder analizar con respecto a la solución de esto, ¿no es cierto? Lo meto en un programa, me da el número. Voy a poder analizar, por ejemplo, si la simetría es negativa, si la simetría es positiva, qué significa el sesgo, cuándo está a la derecha, si es positivo o negativo, si está a la izquierda, si es negativo o positivo. Ese tipo de cosas seguramente van a ser más precisas que, no sé si te las tira el programa este que me decías vos, que siempre lo quise ver miles de veces, pero la verdad que no me da el tiempo, el STO, SP, STSS. eso, bueno, ese es un trabalengua. Sí, es de Ese IBM. mismo. Yo cuando Sí, hice probabilidad y estadística hace como 10 años, sí. no existían todas estas herramientas y todo esto lo No, hacíamos a mano sí. y graficar era terrible. La verdad que cuando conocí estas herramientas dije, uy, fascinante, pero bueno, después tener el concepto de cada valor cuesta, pero saqué de mi cabeza un montón de fórmulas. Claro, sí, pero la idea no es que ustedes aprendan fórmulas. Acá nadie les va a pedir un examen donde sepan fórmulas, donde se fijen. Es más, si fuera un examen presencial, ¿no es cierto? Estuviéramos en la clase y me preguntan la fórmula, les digo la fórmula, se las escribo en el pizarrón, no sé, porque la idea, la fórmula, vos vas y la buscás en un libro. Querés calcular cualquiera de estas cosas, vos vas y buscás. La idea es entender la fórmula, de dónde sale cada cosa y como para entender los conceptos nada más. No es que vos retengas fórmulas, nunca, jamás de los jamases. ¿Sí? De repente, fórmulas Hace 10 años sí tenía que saberlas de claro, sí, sí. memoria. Sí, no. No, pero no apuntamos a eso. No en esta era, digamos. Sí, comprenderlas, ¿no es cierto? Cuando aplico, por ejemplo, si los datos no están agrupados, puedo aplicar una, si los datos están agrupados, puedo aplicar otra, ¿sí? Cuando, por ejemplo, para meterlos en un programa, ¿qué meto en el programa? Meto el intervalo de clase, meto la frecuencia absoluta, meto, ¿no es cierto? ¿Qué datos le doy al programa? ¿No? Eso después cuando veamos la programación en R, vamos a ir viendo qué tipo de datos metemos. Ahora digamos que es la parte de atrás, lo que nosotros queremos mostrarles es la parte de atrás de lo que va a ser el programa, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los gráficos, no va a haber un ejercicio en el parcial que diga graficar el gráfico de sectores, ¿sí? Pero sí de repente, ¿qué gráfico utilizarías en esta situación? O el siguiente gráfico se utilizó para esta situación, ¿crees que es correcto? Sí o no sé, por ejemplo. Y yo recuerdo que para los gráficos tenía que usar transportador y compás. Claro, sí. Para el sectores necesitas sí o sí transportador y compás. Y en los videitos que le subí están explicados cómo utilizar el transportador y el compás para graficar. Que, como te digo, si bien algunos entienden directamente, es medio complicado entender directamente para muchos desde un programa qué es todo lo que significa lo que está atrás. A veces hay que ver todo esto, por ejemplo, de dónde sale la fórmula. Pues yo te digo, bueno, con la mediana la solucionás con esta formulita, vos la metés en el programa X y te tira la varianza. Bárbaro, me tiró un número. ¿Qué significa ese número? ¿De dónde salió?
qué relación tiene con los datos. A veces mirando la fórmula y entendiendo de dónde sale la fórmula, vos podés comprender después que al ingresar los datos en el programa que te da un valor X, vos ya sabés cómo los relacionó a los datos. No sé si me explico. Más que nada es eso, no aprender fórmulas. Si vos te fijás acá, si vos lo que traté de hacer fue explicar qué era lo que quería decir cada una de las cosas de la fórmula. No, si no, aplica esta fórmula y ya está. No sé si me explico. Sí, sí, entiendo. Entiendo. El tema era cómo iba a ser la evaluación. Bueno, más o menos te dije, ¿entendiste lo que quise decir? Yo sí, perfecto. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, continuamos, que se nos pasa la hora. Y después, cuando terminamos de los temas, si quieren, hablamos de otras cositas. Bueno, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida que relaciona la desviación estándar con la media aritmética, que es lo que hace la desviación estándar, para determinar, perdón, la desviación estándar está relacionada con la media aritmética, pero el coeficiente lo que hace es hacer como una proporción entre la media aritmética y, la desviación estándar y la media aritmética, ¿sí? Entonces, determina la homogeneidad o la dispersión de la información, o sea, cuán dispersa está la información con respecto a la media, ¿sí? Expresada en porcentaje, la desviación que representa la desviación con relación a la media aritmética y se calcula por medio de la siguiente ecuación. Bueno, la desviación estándar dividido la aritmética por 100 me va a dar el porcentaje. Así de simple. Calculé la desviación, la desviación estándar, la relaciono o hago el porcentaje con respecto a la media y voy a poder decir cuán precisa es mi estimación. ¿Sí? Si el coeficiente de variación es menor o igual a 7, las estimaciones se consideran precisas. Si el coeficiente está entre 8 y 14, las estimaciones tienen una apreciación aceptable, ¿sí? Ya si está entre 15 y 20, la precisión es regular, ¿sí? O sea, más o menos. Y si es mayor de 20, indica que la estimación es poco precisa o no es tan aceptable, ¿sí? En general, las pruebas de laboratorio, ¿sí? Las pruebas que, como decíamos anteriormente, los experimentos que están controlados, que son las de adentro del laboratorio, tiene que ser entre 8, menores que 8. Hasta 10 es aceptable, ¿sí? Precisa es cuando es menor a 7, pero hasta 10 son aceptables. ¿Por qué? Porque las variaciones están controladas. Yo puedo controlar si hago dentro de un laboratorio, ¿no es cierto?, un experimento. Ahora, si yo lo hago fuera de un laboratorio, supónganse, creo que hablamos en alguna otra clase, de hacer unas observaciones en la naturaleza, en la flora y la fauna, tengo muchas variaciones, hay mucha variabilidad, el clima, la temperatura, el suelo, no sé, no se me ocurra otra ahora. Pero entonces, ahí las estimaciones menores de 20% son aceptables, o sea, se dicen que son consideradas precisas o regulares. No sé si me explico. Nosotros vamos a tener estos parámetros. Cada uno de los experimentos tiene un parámetro. Depende del experimento, voy a tener un determinado parámetro. Nosotros vamos a utilizar este que está subido en la Filmina en general, pero sí, cuando ustedes vayan a trabajar y tengan que, si lo hacen dentro de un laboratorio, van a tener un coeficiente de variación determinado para esa situación y para ese experimento, ¿sí? Si están haciendo una muestra o un experimento o una encuesta, lo que fuera, en donde hay muchas variables, van a tener otro tipo de parámetro. No sé si me explico. Esto que está acá es lo que vamos a utilizar nosotros a modo general, pero existen para cada uno de los experimentos, o para el tipo de experimento, mejor dicho,
una estimación distinta, parámetros distintos. No sé si me expliqué. Sí, sí. Perfecto. Bueno, después tenemos la tercera y última, que son las medidas de forma, ¿sí? Que según como yo vea la curva, ¿sí? La curva de desviación estándar, de distribuciones, perdón, yo voy a poder decir si la muestra está sesgada, o sea, si es simétrica o asimétrica, o si tiene un coeficiente de apuntamiento o kurtosis. El coeficiente de apuntamiento es cuán, por decirlo de una manera casera, cuán picuda es la curva, o sea, si es más picuda o menos picuda, ¿sí? Ahora vamos a verlo bien. Bueno, al analizar la distribución de los datos es posible que exista una tendencia de estos hacia uno de los extremos, derecho o izquierdo. Esta tendencia se denomina sesgo. Como hablábamos muchas veces, esa tendencia es un sesgo que me permite decir cuán lejos o cerca estoy de las medias de tendencia central. Al describir el sesgo o la forma de la distribución de los datos, se compara la media aritmética, la mediana y la moda. Si estas medidas son exactamente iguales, se considera que la distribución de los datos es insesgada. Eso que decía creo que Mariela hoy, si coincidían moda media y mediana, si podía coincidir, sí, y cuando coinciden, se dice que la muestra es insesgada. O sea que no tiene un sesgo, no tiene una tendencia para un lado ni para el otro, ni los datos están muy acumulados o muy dispersos. Se dice que es insesgada o simétrica, o sea, con sesgo igual a 0. En otro caso, cuando la media aritmética es superior a la mediana, la distribución de datos está sesgada hacia la derecha. Fíjense en acá. Yo tengo la media que está acá, y si yo tengo la media que está a la derecha, si la media aritmética es inferior a la mediana, fíjense, yo acá tengo la mediana, bueno, este grafiquito no está muy fácil de explicar, pero ahora lo vamos a ver con otros gráficos. Si la media aritmética es inferior a la mediana, los datos tendrán sesgo hacia la izquierda. O sea que yo voy a fijarme. Una de las formas que puedo fijarme es si la mediana está a la derecha o a la izquierda de la media, ¿no? Si está a la derecha, con sesgo positivo también se dice, la media aritmética es inferior a la mediana. O sea, la mediana es inferior, está más para acá, a ver si lo veo en el grafiquito este. En el primer grafiquito de todos es donde mejor se ve, acá. Fíjense, media, moda y mediana coinciden, entonces esta es una muestra insesgada. Ahora, yo tengo la media y la mediana que está a la derecha de la media, ¿no? Estoy con la mediana. Dice, en otro caso, cuando la media aritmética es superior a la mediana, la distribución de datos estará sesgada a la derecha, con sesgo positivo. Si la media aritmética es superior a la mediana, voy a tener la muestra está sesgada hacia la derecha, con sesgo positivo. En el caso del primer dibujito, nosotros teníamos la media y hacia la derecha me pierdo hasta que llego al dibujito, ¿no? Hacia la derecha tenemos la mediana. Entonces acá tendríamos un sesgo positivo. En este caso, en el primer dibujito, fíjense en que dice, la media aritmética es superior a la mediana.
En este caso, en el primer dibujito, la media es inferior a la mediana. Entonces, tendría un sesgo negativo. ¿Sí? No sé si se entendió. Si Sí. la media, ¿sí? ¿Está bien? Sí, si la media está a la derecha, o sea, si tenemos como parámetro la mediana, si la media está a la derecha, es sesgo positivo, si está a la izquierda, Sesgo sesgo negativo. negativo. ¿Está bien? Acá en los dibujitos se ve bien. Y gráficamente la curva sería así. Cuando la mediana es menor a la media, está para este lado, y cuando la mediana es mayor a la media, la curvita está para este lado. Acá tenemos datos, ¿no? Esta es la mediana. Fíjense qué pasa con los datos. Tengo más dispersión de datos a la derecha y datos más acumulados a la izquierda. Ahí tendríamos un sesgo negativo, ¿no? Exactamente. Y yo lo pienso así. Con respecto a la mediana, el sesgo negativo, fíjense, está a la izquierda, ¿sí? O sea, acá yo tengo más acumulación de datos. Tengo la misma cantidad de datos que están, ¿ven? Como más acumuladitos. Y acá los tengo como más dispersos. Bueno, y esto también se calcula con una fórmula, el coeficiente de Fisher, el coeficiente de asimetría de Fisher. Hay varias fórmulas, está el coeficiente de Fisher, puede también calcular por Pearson, que es otro que utiliza la moda para poder calcularlo, pero nosotros en este caso vamos a utilizar el coeficiente de Fisher porque nos da la posibilidad de después hacer el análisis con respecto a si el coeficiente es menor a 0, si es igual a 0 o si es mayor a 0. ¿Sí? Acá la formulita es muy parecida a la varianza. La varianza se dice que es un momento de grado 1. El coeficiente de Fisher es de grado 2 y el de kurtosis será de grado 4, pero bueno, no importa. Más allá de eso, esta es la formulita que vamos a utilizar y como ven, acá están las dispersiones elevadas al cubo y es la sumatoria de las dispersiones elevadas al cubo por dividido el total de datos por la desviación estándar al cubo también. Por eso es necesario poder saber anteriormente las otras dispersiones para utilizar esta formulita. Creo que no tengo mucho más que decir con respecto a esto. Ya lo único que cuando tengamos los resultados, si yo tengo un resultado mayor a 0, la distribución tiene una simetría negativa o se alarga a valores menores que la media. ¿Sí? Que es lo que dijimos anteriormente, ¿no? Con el grafiquito. Si es igual a 0, a 0. Profe, resultado menor a 0. Ay, sí, perdón, menor. Dije mayor. Sí, pues ya estoy pensando en que me repasé del tiempo y no puedo pensar dos cosas juntas. Bueno, es lo que dijimos antes, ¿no? Si es menor a 0, la simetría, el resultado, ¿no? La simetría es negativa. Si es igual a 0, se dice que es simétrica, y si es mayor que 0, la distribución tiene una simetría positiva. Van a encontrar en alguna bibliografía que, por ejemplo, ¿qué pasa si me da 0,0001? ¿Es 0 o es mayor que 0? Bueno, en este caso es 0, ¿no es cierto? Si me da 0,0 es 0, ¿sí? Nosotros lo vamos a tomar así, pero cuando uno se quiere poner más estricto o más puntilloso o quiere ser más exacto, hay otra bibliografía que me habla de que yo puedo considerar hasta un 1 puede ser 0, considerado como 0. En algunas otras dice que hasta 1,73. Bueno, hay mucha bibliografía, sí. La simetría tiene que ver con el sesgo, ¿no? Sí.
Es El eso, sesgo, es sí, igual. sí. Ah, El sesgo es cuando no hay sesgo, cuando no hay una tendencia ni a izquierda ni a derecha de los datos, sí. cuando está alineada la media, la moda y la mediana, ese sesgo es cero simétrico. y la función es simétrica. Ajá. Si Ahora está sí. a izquierda o a derecha, vos lo vas a poder ver gráficamente, como dijimos antes, si está la media o la mediana para un costado o para el otro. Y si no, con el resultado de la fórmula, vos vas a poder decir si es una simetría negativa o positiva, si es mayor o menor que 0 o igual a 0. ¿No? Bueno, sí, sí, gracias. Con respecto al coeficiente de, bueno, acá, de asimetría es lo que dijimos antes, ¿no? Si la mediana está a la derecha, el sesgo es positivo. Si están alineadas media, moda y mediana, es insesgada o no tiene sesgo o el sesgo es 0. Y si la mediana está a la izquierda, ¿no es cierto? El sesgo es negativo, ¿sí? El coeficiente de apuntamiento o kurtosis, bueno, se calcula con esta fórmula y también se utiliza para saber la concentración de los datos, si los datos están dispersos hacia arriba o si están más bien todos muy cerca de dispersos, pero más ordenados. No sé cómo, a ver si los muestro acá en un gráfico. Estas son, ¿ven? Se dice que es platicúrtica cuando los datos están dispersos, pero como más cercanos, ¿ven? Más cercanos a un valor. Supónganse que el máximo es este valor que está acá en el eje Y, que es un, no sé, por decir un número, un 30. Todos los valores están como más cerca de 30. En cambio, si yo hablo de la leptocúrtica, que es esa que tiene como más alargada, ¿no es cierto? Como que está más alargada, no más junta, sino más alargada, más picuda la curva, ¿sí? Supongamos que acá tengo un 2, 3, 4, 5, un 50. Fíjense en que el del dato más chico hasta el 50 tengo como una dispersión más alargada entre los datos, ¿sí? Y mesocúrtica es cuando yo tengo, digamos, cuando estoy más cerca de la campana de Gauss, que era lo que hablábamos, lo que habíamos puesto en la última guía, que era la distribución normal, esa campana de Gauss, que es donde los datos están dispersos de forma más ordenada. Entonces, el de apuntamiento kurtosis me va a decir cuán chata o alargada está la curva, ¿sí? También es una medida que permite analizar la concentración de los datos alrededor de los valores medios de la muestra. O sea, con respecto a la media, yo voy a decir si los valores están más cercanos, más alejados, más acumulados dentro de cerca de la media, ¿sí? Bueno, se aplica la fórmula de la dispersión, pero a la cuarta. Acá la desviación estándar también está a la cuarta. Y se le resta un 3. Acá que hay un punto y coma, no sé por qué salió mal así, pero es menos 3, ¿sí? Porque según cada bibliografía y según cada autor que ha escrito sobre kurtosis, para comparar después los datos, ¿sí? ¿Dónde lo puse? Acá. ¿Ven? Yo lo voy a comparar con respecto de 0 si le resto 3. Si no le resto 3, que yo podría no restarle 3, los datos van a estar, los voy a tener que relacionar con respecto al número 3, ¿sí? Porque me va a dar un resultado. Este resultado que me dé acá me va a dar 3 y pico, me puede quedar me puede quedar negativo, positivo, ¿sí? Entonces, se le resta 3 para poder compararlo con el 0, para tener un nivel, digamos, si la muestra es negativa, ya sé que va a pasar tal cosa, si la muestra es positiva, si el resultado, perdón, no la muestra, es positivo, va a pasar otra cosa, ¿sí? En cambio, con el 3 es como que queda de 0 a 3, voy a tener un rango de valores positivos que me van a decir algo. No sé si me explico, es para diferenciarlos entre negativos y positivos.
Si el resultado es positivo va a pasar algo, si el resultado es negativo va a pasar otra cosa. En cambio con el 3 yo voy a tener un rango de valores que son positivos que me van a estar dando otro tipo de información. Y acá también tengo una diferenciación entre cuando los datos están sin agrupar y cuando los datos están agrupados, que ahora que me doy cuenta, en el sesgo no lo pusimos, pero es lo mismo, ¿sí? Ah, sí, acá está puesto. Cuando están, me olvidé aclarar nomás. Cuando los datos están, no están acumulados, no están agrupados, y cuando los datos están agrupados. ¿Sí? Bueno, acá como calcularlos es... Hola Rosana, Sí, ¿qué tal, Mariana? bien, me pude activar. Buenísimo. ¿Querías decir algo? No, vengo siguiéndote en la clase. Estaría bueno por ahí ver esto de los coeficientes de apuntamiento, el de asimetría, bueno, todos estos coeficientes, en qué casos estaría bueno ver como la diferencia de cuándo conviene aplicarlos, ¿no? O para qué situaciones cada uno, porque ahí es donde se nota bien clara la diferencia de tantos datos, ¿no? Entre unos y otros, digo, así como la varianza y el desvío, ¿no? La diferencia entre cada uno la ves en la aplicación sobre los ejercicios o sobre los casos, ¿no? Es lo mismo. Ah, vos te Igual, referís a un caso, a hacer un ejemplo. sí, digo, por ahí en la práctica se vea, no sé cómo será la práctica de esto, pero de experiencias anteriores que tuve, haberme dado cuenta sobre la marcha cuándo te sirve un estadístico, como les decís vos, y cuándo no. Cuándo te sirve aplicarlo, ¿no? Sobre la práctica. Eso es lo que está bueno, igual que lo que mirabas, lo que me habías mostrado en las primeras filminas de los 3 dibujitos Sí. respecto de la simetría o del sesgo izquierda y derecha, la posición de los estadísticos no siempre es así. Siempre en la punta en la punta de la curva, digamos, o de la campana vas a tener la mediana, sí, eso siempre va a ser así, pero después el modo y la media y todos los demás coeficientes van cambiando su posición respecto de diferentes cosas. Entonces ahí es donde está bueno analizar el valor que tiene cada uno de esos estadísticos respecto del tipo de muestra o población con la que estás trabajando, ¿no? El tipo de variable más que el tipo de muestra. Sí, entiendo lo que me estás diciendo, pero Muy no es... teórico por ahí, pero bueno. Sí, sí. No siempre la punta de la curva, acá estoy mostrando los grafiquitos, no siempre en la punta de la curva está la media, dijiste vos. La media y el modo. La que Fíjate siempre va a que- estar en la punta va a ser la mediana, que va a ser la que tenga mayor frecuencia. Fíjate que en los grafiquitos no está siempre la Claro, mediana. A veces claro. puede estar cualquiera de los tres. Y lo que me sirven estos tres valores es, por ejemplo, ves acá en el grafiquito, creo que eso es lo que estás tratando de decir. Medio que me perdí ya. Que no siempre va a estar en la punta de la curva. Sí, si coinciden las tres es porque estoy ante una muestra que es insesgada, que tiene una forma de, que tiene un sesgo igual a 0, que no tiene dispersión. Una distribución simétrica tenés Una ahí. distribución normal. Esto es una distribución Claro. normal, ¿sí? Después me va a pasar que no siempre voy a tener una distribución normal. Si bien la mayoría de los datos tienden a tener una distribución normal, eso es algo que se da probabilísticamente, naturalmente, que los datos tiendan a tener esta forma de campana de Gauss o de distribución normal. Pero no siempre pasa, tienden a eso, pero no siempre pasa. Y a veces nos encontramos con curvas que no tienen una distribución normal. Y ahí es donde entra el sesgo, la kurtosis, y yo puedo analizar con respecto a las medidas de tendencia central si tengo un sesgo, si tengo una kurtosis, o sea, si mi muestra está siguiendo una distribución normal o si está
o si no, no está dentro de la distribución normal. Porque si yo tengo una distribución normal, voy a poder hacer un estudio ideal en donde voy a poder aplicar fórmulas, voy a poder decir un montón de cosas y hacer inferencias más específicas de la muestra. En cambio, si yo tengo una muestra sesgada, como los ejemplos acá que están acá en el gráfico, en donde la media, la moda y la mediana no coinciden y tienen distintas distribuciones. O sea, la mediana puede estar antes que la media o la moda, o el pico puede ser de la moda, la media o la mediana, ¿sí? Ante esas situaciones yo voy a tener otro tipo de inferencias con respecto a la muestra. Creo que a eso te estás refiriendo. Sí, también. Sí, Bueno, en como realidad yo. da para hablar un montón todo esto. Sí. Eso es lo que también me gusta de la materia, pero como que, bueno, podés ir haciendo varias derivaciones. Otra cosa que veía de lo de kurtosis, que me parecía por ahí interesante observar, era que cuando tenés una kurtosis muy alta, Sí. en realidad lo que te está diciendo es que tenés datos que te están disparando la curva hacia arriba, ¿no? A ver, que puede ser un dato o pueden ser varios datos, Exactamente. ¿no? Sí. Bueno, hubo así cosas chiquititas que está bueno por ahí ir charlándolas. Hoy no podía porque esta máquina no me ayudaba, no me acompañaba. Volví a intentar y bueno, ahora puedo por ahí comentarlo, pero tampoco quiero estirarte mucho la clase. Sí. A mí yo no tengo problema, pero el resto ya debe estar aburridísimo. Va, no sé. Espero que no. Espero que no. Bueno, está bueno, sí, todo lo que me decías, pero en este caso no tenemos mucho tiempo y después sí nosotros podemos ir expandiéndolo. La idea no sé si ustedes se dieron cuenta más o menos en las clases, pero vamos como metiendo los conceptos de a poquito para irlos asimilando y después le vamos agregando cosas, ¿sí? Y todo esto que decís vos, cuando nosotros hagamos el análisis, bueno, parte de lo que decís vos, porque dijiste un montón de cosas, del análisis y de verlo, lo vamos a ir viendo en la práctica, que eso fue una de las cosas que dijiste, y también vamos a ir agregándolos a medida que hagamos el análisis el análisis más inferencial, iba a decir, pero en realidad estamos haciendo también inferencia, pero más detallado, ¿no? Como hacer un informe de repente. Entonces, para hacer el informe, vos vas a poder ir desarrollando, porque la curva es leptocúrtica, mesocúrtica, platocúrtica, ¿sí? Acá es como que la idea es meter el concepto, la fórmula, para que sepan cómo calcularlo y ver qué hay con respecto a los resultados, se puede ir haciendo un análisis general, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, para ir redondeando un poco, si G2, que le llamamos acá a la kurtosis, al cálculo de kurtosis, es igual a 0, la distribución es mesocúrtica, al igual que en la simetría, es bastante difícil de encontrar, ¿no es cierto? Con el sesgo decíamos que coincidan las tres. El coeficiente de kurtosis que sea 0, por lo que se suelen aceptar valores cercanos o aproximados a 0,5, que era lo que les decía hoy. Si es 0, nosotros decimos que la distribución es mesocúrtica o que está o es parecida a la campana de Gauss, a esta distribución normal. Si es mayor a 0, decimos que es leptocúrtica, y si es menor a 0, que es platocúrtica. Eso con respecto a los resultados, y en la gráfica... La de Gauss sería mesocúrtica, ¿no? ¿Cómo? La campana de Gauss. Leptocúrtica. Mesocúrtica. Ah, mesocúrtica. Mesocúrtica. ¿Es la del medio? Sí, es la del medio, la que está en verde, si lo llegan a ver. Sí, sí. Leptocúrtica, entonces, si es mayor que 0, dijimos, ¿no? Sí, si es mayor que 0 es leptocúrtica, y si es menor es platocúrtica. Platocúrtica. ¿Sí? Platocúrtica. ¿Está bien? Eso para ir más o menos teniendo una idea de cómo analizar. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, está calculado y me dio, ven, menos 1,792.
792. El coeficiente de Fisher para la kurtosis es un negativo. Se considera una distribución platocúrtica, lo cual significa que existe reducida concentración de los datos alrededor de los valores centrales. Eso era lo que más o menos decías vos hoy, Mariana. Ya voy a decir Exactamente, cuán sí. concentrados están los datos con respecto a la media, porque acá lo está comparando con la media, ¿sí? Si es leptocúrtica, van a estar muy concentrados y el resultado va a ser positivo. Si me da igual a 0, voy a tener una distribución normal, lo que se llama una distribución normal, que los datos están casi distribuidos de forma correcta o normal, como nosotros llamamos en estadística. Y si tengo una mesocúrtica, los datos van a estar como más dispersos o más alejados de lo que es la media. ¿Sí? ¿Ven? Si es negativo, es platocúrtica, o sea que los datos están más dispersos. Y fíjense cómo acá ya hace la inferencia, en donde lo cual significa que existe reducida concentración de los datos alrededor de los valores centrales. O sea que cuando es leptocúrtica, los datos están más concentrados con respecto a los valores centrales. En este caso de la media, ¿no? Porque nosotros estamos analizando la media. Fíjense que utilizamos la media para el cálculo. También hay otros cálculos, como les decía hoy, que puedo utilizar la moda o la mediana. ¿Sí? Lo mismo con sesgo. Hay otros cálculos en donde puedo utilizar la moda y la mediana. A veces si el dato de la moda es más sencillo de calcular o ya está dado, por X motivo, puedo utilizar otro tipo de fórmulas, como por ejemplo los coeficientes de Pearson en vez de Fisher. Bueno, hasta acá llega la clase de hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran agregar? Esto que decía Alejandro hoy de cómo va a ser el examen parcial respecto de la escritura, ¿no? De cómo ir resolviendo los ejercicios para ir practicando para el parcial. Vos nombrabas al Excel como base y por ahí preferís que se resuelva de esa manera. Te lo pregunto por la siguiente cuestión. En el TP2, que fue, no el último, sino el anterior, yo había trabajado los gráficos sobre el Excel y después cuando traté de subir el archivo Excel a la plataforma, no estaba habilitado digamos, no me reconocía el archivo como un archivo que podía Sí, subir. porque yo les puse Word, PDF y Claro, foto. Pero no me claro. acuerdo, Bueno, JPG, ahí creo que fue. tendrías que agregar el formato Excel, si podés, de alguna manera. Bueno, dale. Porque, digamos, yo lo había trabajado ahí pensando en lo que vos habías dicho, bueno, que se estaban poniendo de acuerdo con el otro profesor y que por ahora el Excel iba bien. Entonces, bueno, lo empecé a trabajar desde Excel. Bien. Pero bueno, la realidad también es que necesito por ahí que lo mires, que le hagas correcciones para ver si lo estoy trabajando bien, porque si bien alguna vez lo usé, esto que decías hoy del análisis, no lo había probado, ahora lo voy a tratar de probar. Lo fui haciendo medio manualmente, las fórmulas las armé yo, no fue algo que estuviera usando las fórmulas